El escándalo de Watergate es hoy en día símbolo de corrupción y conspiración. Lo que comenzó como un robo en un edificio de Washington terminó con la renuncia del presidente número 37 de Estados Unidos, Richard Nixon. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. Sacudió a la política y la sociedad estadounidense y hasta fue llevado al cine. Fue un punto de inflexión en la confianza ciudadana hacia quienes ejercen el poder. En este video te contamos qué pasó en 4 momentos que marcaron el caso Watergate. Todo comienza con un supuesto robo. 5 hombres, 3 cubanos, un cubano estadounidense y 1 estadounidense entran en plena madrugada en el edificio Watergate en Washington a la sede principal del Comité Demócrata. En ese lugar se centraliza la campaña del partido que aspira a derrotar a Richard Nixon, el presidente republicano, en las elecciones de noviembre de ese mismo año. El conserje del edificio nota algo sospechoso y llama a la policía, que llega y detiene a los 5 hombres. Al día siguiente, el Washington Post, uno de los principales diarios del país, reporta el hecho con algunos datos que comienzan a levantar sospechas de que tal vez detrás de esto hay más que un simple robo. Por ejemplo, los supuestos ladrones estaban vestidos de traje y usaban guantes quirúrgicos, equipos de escucha y cámaras de fotos. Y algo aún más sospechoso, los encontraron con casi $2.300 en efectivo. Con estos datos, Carl Bernstein y Bob Woodward, 2 jóvenes reporteros del Post, comenzaron a investigar el caso. Y para ello fue crucial Garganta Profunda, una fuente anónima cuya identidad fue revelada 3 décadas más tarde. Se trataba de Mark Felt, el entonces subdirector del FBI. Con su ayuda le dieron un vuelco a la trama cuando empezaron a encontrar conexiones entre el supuesto robo y la Casa Blanca. La primera prueba de esta conexión fue un cheque de $25.000 para la campaña de reelección del presidente que había sido depositado en la cuenta bancaria de uno de los ladrones. Las investigaciones de los reporteros también revelaron que algunos de los involucrados en el robo habían participado en operaciones de la CIA contra el régimen de Fidel Castro. Pero esta fue solo la punta del ovillo. También encontraron que el fiscal general John Mitchell controlaba un fondo secreto para recopilar información sobre miembros del Partido Demócrata. Y todo apuntaba a que las órdenes venían directamente desde la Casa Blanca. Recordemos que en esa época Nixon estaba al final de su primer mandato y desde la Casa Blanca un comité dirigía la estrategia para su reelección. Aunque Nixon se perfilaba como el favorito para ganar las elecciones, no tenía el camino allanado. Y uno de sus principales desafíos era no haber cumplido con la promesa con la que llegó a la presidencia en 1968, poner fin a la guerra en Vietnam. Esto en un momento en que los movimientos de defensa de los derechos civiles y contra la guerra estaban en plena efervescencia. Además, un año antes, una filtración escandalosa había dejado mal parado al presidente: los papeles del Pentágono. Estos documentos secretos sobre el conflicto en Vietnam, filtrados al diario The New York Times, revelaban cómo se había engañado al público sobre lo que ocurría en la guerra. Tras este escándalo, el presidente creó dentro de la Casa Blanca una unidad de investigaciones especiales, más conocida como la Unidad de los Plomeros, porque su tarea era la de detener cualquier filtración. Y es en este punto donde esta historia se cruza con la de Watergate. Porque resulta que uno de los plomeros, G. Gordon Liddy, fue transferido al comité para la reelección de Richard Nixon y allí le encomendaron espiar a sus rivales políticos del Partido Demócrata. De ahí salió la orden para entrar a las oficinas de los demócratas en el edificio Watergate para espiarlos y encontrar cualquier documento que pudiera perjudicarles. Pero mientras esta información salía a la luz, la popularidad de Nixon seguía intacta. De hecho, arrasó en las elecciones. Pero todo esto dio un giro dramático cuando las investigaciones llegaron al Senado. En las audiencias públicas del caso, que fueron seguidas en televisión por millones de estadounidenses, varios testigos coincidieron en que si bien Nixon no había dado la orden directa de espiar a los demócratas en el edificio Watergate, sí había ordenado encubrir los vínculos del caso con la Casa Blanca. Pero además no solo salieron a la luz detalles de Watergate, sino que se conoció de toda la red de espionaje y conspiración que se había convertido en casi una cultura del fin justifica los medios en la Casa Blanca. Y se dieron detalles de la financiación ilegal de muchas de las operaciones de espionaje y de contribuciones al Partido Republicano a cambio de favores políticos. Pero una de las revelaciones más graves fue la que destapó el sistema de escucha telefónica y de conversaciones que el propio presidente Nixon tenía instalado en la oficina Oval.
El presidente se justificó diciendo que había instalado el sistema para escribir sus memorias, pero la batalla feroz por las grabaciones del despacho Oval marcó el principio del fin de la presidencia de Nixon. El 8 de agosto de 1974, el presidente renunció, algo que no había pasado nunca en la historia de Estados Unidos. Y según los expertos, el proceso que acabó con su renuncia puso a prueba la independencia de los poderes en Estados Unidos: la justicia, el Senado, el Congreso y la presidencia. It is the end of a relationship between the office of the president and its people, but ultimately the relationship between the American people, the trust they have in the executive branch, disappears in 1974 and doesn't really come back. Primero fue la disputa entre el Senado, que quería obtener las grabaciones del despacho de Nixon, y el presidente, que se negaba a entregarlas alegando razones de seguridad. Pero el drama se intensificó cuando varios funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal general, renunciaron mientras otros fueron despedidos en medio de la presión desde la Casa Blanca para sofocar la investigación del Senado. Hubo una fuerte condena por parte de la opinión pública y hubo quien llegó a calificar este episodio como un intento de golpe de Estado por parte del gobierno por interferir en la justicia. Las grabaciones finalmente se hicieron públicas cuando lo exigió la Corte Suprema de Justicia, y una de ellas puso al presidente en el centro de la conspiración. Se escuchaba cómo Nixon conversaba con uno de sus asesores sobre cómo la CIA debía bloquear las investigaciones del FBI en el caso Watergate, solo 6 días después de que la prensa reportara el supuesto robo. De inmediato, el Congreso inició un proceso de juicio político o impeachment contra Nixon, acusándolo de obstrucción a la justicia y abuso de poder. 15 días más tarde, Nixon renunció a su cargo. Pero a los pocos días de asumir, su sucesor Gerald Ford perdonó a Nixon, y muchos piensan que esto causó aún más desilusión en la sociedad. Sin embargo, hay otros expertos que aseguran que el caso también demostró que, a pesar de sus fallas, las instituciones en Estados Unidos son fuertes y funcionan de manera independiente. En lo que muchos concuerdan es que este fue uno de los episodios más turbios de la política estadounidense en el siglo XX.